Saludos, mis amigos y hermanos. Bueno, al iniciar este nuevo año, ¿no? Muchos tenemos que ponernos a dieta, ¿verdad? Disfrutamos el 24, el pavo, ¿no? El 31, el chancho y comimos ovíparamente. De manera que vamos a iniciar el 2024 con una dieta, ¿no? Para cuidar nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo. Y sí, a mí me encanta la carne, ¿no? Me encanta la carne, ¿no? Asada, frita, ¿no? Bistec, estofado, me encanta la carne. Pero la carne, dicen los médicos que en demasía hace daño. Bueno, ellos saben por qué lo dicen. Pero estamos hablando ahora, hermanos, les hablo de la carne en el sentido escritural, bíblico, espiritual. Sí, iniciar una dieta espiritual, una dieta de la cual debemos abstenernos de cosas que nos hicieron daño en el 2023. Una dieta que nos traiga salud espiritual. Y Pablo, el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos bajo la dirección del Espíritu Santo, capítulo 8 de Romanos, voy a leerles desde el verso 5. Romanos capítulo 8, desde el verso 5. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjense, dice, porque los que son de la carne piensan, se andan pensando solo en las cosas de la carne. Y no está aquí hablando de asado, de bistec, de estofado, no. Está hablando de las cosas de la carne, mis hermanos. Los pecados de la carne. ¿No? Sigo leyendo, verso 6. Pero porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse, que nuestra mente esté ocupada solo en pensar en las cosas de la carne. Oh, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Es decir, el ocupar nuestra mente en las cosas del Señor es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué problemas estaban atravesando la iglesia en Roma? Que Pablo escribe este capítulo bien clarito. Los que andan pensando y andan en la carne, ¿no? Son carnales. Y lo dice, si no sirven al Espíritu, si no piensan en las cosas del Espíritu, no tienen al Espíritu. Y así siguen bautizados, rebautizados. Si no tienen el Espíritu de Cristo, no son de Cristo. Es decir, no son cristianos. Es lo que Pablo dice aquí. No son cristianos. Porque el que anda pensando en las cosas de la carne, solamente en la carne, en la carne, en la carne, en la maldad, o sea, no es un creyente. No es un creyente. Así se haya bautizado, así sea diácono, diaconisa, así cante en la iglesia. No es un creyente. ¿No? ¿Cuáles son las cosas de la carne? Bueno, vámonos a Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5.
Voy a leer desde el verso 16. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Lo que piensan en las cosas de la carne, ¿no? Dice aquí, Gálatas 5, desde el verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, mis hermanos, las dos naturalezas tiene el cristiano. La naturaleza carnal, que nos hace ir y pensar en las cosas de la carne, y la naturaleza espiritual, la del Espíritu Santo, la que va contra la carne. Sí, nuestra naturaleza, es decir, con lo cual nacimos, se inclina a pensar y a hacer las cosas de la carne. Pero nuestra nueva naturaleza, la espiritual, la del Espíritu Santo, nos da poder para caminar en el Espíritu y vencer a las cosas de la carne, ¿no? Y esto es una pelea continua que la tenemos todos los días, todos los días. Verso 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí vamos. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es decir, los que practican, los que viven estas cosas, no son cristianos. No son cristianos. Y la lista que da aquí el autor sagrado en las cosas de la carne, los que viven según la carne. Dice, adulterio. Adulterio. Me he puesto a repasar canales de cable y canales nacionales acerca de las series que dan. Y casi todas enseñan que el adulterio es algo bueno. Y algunas hasta que es algo necesario. Es increíble. Parejas que comparten parejas. Es increíble el nivel. Están hermanos en la fe, ¿no?, poniendo como algo bueno la homosexualidad, el lesbianismo. Series de televisión, nacionales e internacionales. Entonces van cambiando el enfoque, ¿no?, de lo que es la verdad de Dios con la carne, ¿no? El adulterio, teniendo a su esposo, su esposa, piensan en otra mujer o en otro hombre. Fornicación para los solteros que solamente salen los fines de semana para buscar a quien conquistan, a cualquier hombre, cualquier mujer, y después se glorían en que yo he tenido tantos y tantas. Es increíble, pero son las cosas de la carne. Fornicación, inmundicia, pornografía, lascivia, pornografía, idolatría. Idolatría. Personas adorando a políticos. Se hacen llamar cristianos y adoran a políticos, adoran a deportistas. Pobre que alguien hable mal de su político o de su política. Pobre, le saltan encima, como decimos, a la yugular. No hables mal de él. No hables mal de ella. Idolatría. Eso es idolatría. Dice, hechicerías. Aquellos que se andan guiando por el horóscopo y dicen ser cristianos. Enemistades. A mí me cae mal ese hombre. A mí me cae mal esa mujer. Me cae mal. Todo el mundo le cae mal. Solamente piensan en aislarse. Enemistades, que va acompañada de pleitos,
celos, celos. Oye, ¿tú te llevas con esa persona? No, no. Si tú te llevas con esa persona, dejamos de ser amigos, dejamos de ser amigas, porque esa persona es mi enemigo, es mi enemiga. Cosas como esas las he escuchado de aquellos que se hacen llamar cristianos, ¿no? Celos, iras. Una persona que está de repente tranquila y reacciona, ¿no? De repente y explota. Ira. Nos domina la ira. Contiendas, contiendas. O sea, resentimientos. Oh, él está resentido porque fulano de tal dijo eso. Ella está resentida porque fulana de tal dijo eso. Sí, no, estoy resentido, no, no. Disensiones, herejías, cristianos que copian cosas de las sectas, como aquello de yo declaro, yo declaro. ¿No? Es increíble. Una herejía como esta que muchos la crean, pero eso les gusta, ¿no? Eso les llena su carne, ¿no? Y dice, envidias. El hermano lo han subido de puesto, la hermana lo ha subido de puesto, la hermana se compró una casa, se compró un carro y dice, eh, hermano, estoy contento, contenta de que usted ha sido bendecido, pero por dentro le carcome la envidia y hasta si es posible le reclaman a Dios. Señor, ¿cómo es que fulano, hermana fulano tienen y yo no tengo? Envidia, homicidios. Aquí la palabra homicidios no tiene que ver con el asesinato físico, tiene que ver, hermanos míos, con el odio. Porque la persona, el cristiano que odia es un homicida. Odio. Borracheras. Hay cristianos que respaldan las borracheras y dicen que no es malo tomar de vez en cuando. Borracheras. Ellos, sí, yo no creo que un cristiano se emborrache, pero hay personas que creen que sí, que ya son cristianos y pueden emborracharse. No lo creo. Como lo dice aquí el autor sagrado, no es mi opinión. Dice, orgías, dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No es mi opinión, es lo que dice la Biblia. No son cristianos, no son creyentes. Porque, hermano, en la fe, el creyente puede caer en un pecado de estos. Puede caer. ¿No? Sí. Pero solo el chancho, solo la chancha, cuando la lavan, la perfuman, le ponen un lacito, ¿no? Lo llenan que huela bien, qué rico el chancho, qué rico, qué bien que huele, qué bien que se vea el chancho. Y el chancho ya limpio, pero de repente ve el lodo, ve la zanja, está la puerta abierta, el chancho corre hacia el lodo, se revuelca en el lodo y se queda en el lodo. Porque es chancho, porque tiene corazón de chancho, corazón de chancha. Allí se revuelca. Pero el cristiano, cuando cae en el lodo, el cristiano se levanta. El cristiano es limpiado, porque el cristiano se arrepiente. No permanece en el lodo, sino que se levanta y la sangre de Cristo lo limpia. Por eso, dice aquí el autor sagrado que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no son cristianos, no son creyentes. Entonces la pregunta es, mis hermanos, en la fe, hay que hacer dieta de todas estas cosas. Que nada de eso, carnales, estas cosas carnales, estén en nuestra lista para el nuevo año 2024. Apartemos la lista que nos da el Señor de todo esto, de estas manifestaciones de la carne. Hagamos dieta y hagámoslo a un lado, fuera de aquí. Eso no va con mi comida. Porque las cosas del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y, hermanos en la fe, pero los que son de Cristo,
Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Así que, mis hermanos, tengamos o hagamos una dieta de carne durante este nuevo año, para que al terminar este 2024, si Dios lo permite, tengamos una salud espiritual de hierro, glorificando a Cristo y siendo de bendición a mi familia y a la iglesia. Que Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.